Gracias al Señor, hermanos, que estamos en el primer día del mes de julio. ¿Cómo se nos fue el año ya, verdad? Y hay muchas cosas que nosotros tenemos como planes delante del Señor. El hombre propone, pero Dios es el que dispone. Quiero en esta mañana compartir algunos pasajes con ustedes, algunos versículos. Y antes, una vez más, como siempre hacemos, identificamos nuestra congregación como la Iglesia Bautista Lumbrera. Usted puede meterse en esos teléfonos inteligentes y buscar estas páginas. Como en Facebook puede poner Iglesia Bautista Lumbrera, como la YouTube, usted puede buscar los mensajes que allí están cuando esté manejando, o cuando esté en un rato que pueda hacerlo, o recomendar esta página, y también puede hacerlo por www.lumbrerabiblica.com. Ahí hay información, ahí hay inclusive, y esto no lo he dicho antes, en la www.lumbrerabiblica.com hay email, un correo electrónico para que usted pueda poner o motivos de oración, o pueda hacer preguntas, o pueda hacer cualquier consulta, o pueda hacer comentarios. Usted se puede meter por allí. Así que también usted tiene esa ventaja y recomendar a otros para beneficio espiritual. Así que quiero leer con ustedes estos versículos y les voy a pedir en reverencia a la palabra del Señor que nos pongamos de pie, por favor. Tengo estos versículos en el Salmo 33, el versículo 12 y el 22. Leemos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nuevamente, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. No se siente todavía. Quiero comentar esto con ustedes. Fíjense que normalmente en la invitación del Evangelio, cuando hay responsabilidad hacia el ser humano, Dios utiliza el singular. Por ejemplo, el Señor hablando a Nicodemo le dijo, el que cree en el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo en general, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, se va a lo específico. Recordemos, y siempre lo decimos, Dios es un Dios no tanto de generalidades, sino de individualidades. Dios quiere tocar nuestro corazón y Dios quiere una relación personal. Pero este salmo es un salmo, si usted lo lee completo, un salmo de Israel como nación y alrededor de las naciones. Es un salmo donde Israel habla las bendiciones que tiene como nación, en plural. Y este versículo es muy apropiado para lo que vamos a decir. La nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. Es decir, que hay bendición para todo país que tiene como primer lugar a Dios en su noticia. Así que hay una bendición que Dios da como nación por la forma en que le buscamos, y también, aunque no está acá, por la forma en que tratamos a Israel. Toda nación en el mundo que tiene un trato beneficioso para la nación de Israel es puesta en bendición por Dios. Contrariamente, los que van en contra de Israel, pues son naciones que están en guerra constante y la mano del Señor está contra ellos, porque Israel es el pueblo de Dios. Ahora, el versículo 22 nos habla de cierta requisito o condición. Dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Vamos a leerlo al revés, o dándole un poquito de sentido. Señor, como nosotros esperamos en ti, bueno, tu misericordia va a estar sobre nosotros. Así que la nación que espera en Dios, que tiene presente a Dios, es bendecida. Espera en Dios y tiene bendición en Dios. La nación que confía en el Señor, tiene bendición de Dios. Ahora, reconocemos que muchas naciones pueden alardear que buscan y tienen a Dios, y usted ve cómo es internamente cada persona. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y quiero conectar con lo que dice Esdras 8 y 22. Esto fue la ocasión en que Esdras pidió permiso a su rey Ciro para ir a Jerusalén a reedificar.
Y él pudo explicar que aunque no tenía gente alrededor, él iba a pedir ayuda al rey para que le ayudara, pero aún el rey mandándole sus ejércitos iba a ser parte de la bendición de la mano de Dios, porque ellos le estaban buscando. Mire lo que dice, y leamos juntos: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Dando refuerzo a lo que dije anteriormente, el que busca a Dios, la mano de Dios es para bien. Y entendiendo la mano de Dios como la bendición, el beneficio, la protección, la salvación. De hecho, en Isaías 53 se habla como el brazo de Jehová, a quien se ha manifestado para salvación, y habla del poder, la bendición a través de Jesucristo. Pero aquí, si lo pasamos al Nuevo Testamento, un versículo similar, ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y otra cuando dice: porque el que busca, halla; el que pide, se le dará; y el que toca, se le abrirá. Todo el que busca. Si tú estás aquí, y entiendo que la gran mayoría es creyente en Cristo, pero a veces nosotros no tenemos las bendiciones porque no las buscamos. A veces no tenemos de Dios lo que necesitamos porque no lo pedimos. A veces no tenemos sabiduría para hacer las cosas. ¿Y cuántas veces no hemos dicho: Señor, caramba, no sé cómo hacer con esto? Pida a Dios. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, dice: mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora, este es un mensaje bien importante. Si tú estás buscando al Señor, el Señor va a tener su favor hacia ti. Pero el que le abandona, el que le deje, pues va a tener el furor porque le ha abandonado. El Señor dice: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y esta nación es llamada, en los Estados Unidos es la nación llamada la más poderosa del mundo y una nación bendecida. ¿No es así? Y es la nación que tiene el más alto índice de inmigrantes y que todo el mundo se quiere venir para acá. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque es bendición que Dios está dando a esta nación. Fíjense una cosa. Si usted se da cuenta en su cartera, en su billetico, usted va a encontrar esto, ¿verdad? Ya se pueden sentar, gracias. Usted va a encontrar en sus billeticos: In God we trust, ¿verdad? Yo no sé, no recuerdo haber otros billetes en otra parte del mundo que diga en Dios confiamos. Lo que sí he visto por ahí, algunos encabezados de algunos, digamos, institutos públicos, que dice Dios y Federación. Eso es lo más que yo he visto por ahí, pero está nombrado Dios. In God we trust. Esta nación, aunque esto fue establecido en 1956 como tema o como lema de los Estados Unidos, está desde 1868 en todos los billetes: In God we trust. Ahora, si tú lo llevas como tu billete, ¿no te dice algo de que esa nación realmente quiere tener a Dios en su noticia? Ahora les digo algo. Que yo sepa, he visto como 3 veces, y han habido muchos más, gente que han puesto demandas para quitar In God we trust. En el 2009 hubo una. Y en el 2017 recién hubo otra. Y la última que supe fue un señor que pertenece a la iglesia satánica. Introdujo un recurso diciendo que eso violaba la libertad de expresión. Pero llegó hasta la Corte Suprema y dijeron: mire, eso está establecido en 1868, ratificado en 1956, eso no viola la libertad de expresión, al contrario, la refuerza, al contrario, la anima. Ahora, In God we trust. Ahí usted tiene la foto de unos policías que en muchas partes de las naciones, muchos condados, están poniendo sus calcomanías en la parte de atrás que dice In God we trust. Esa otra a la mano derecha, que es una placa, se encuentra en el City Hall, o ¿cómo se diría en español?
el ayuntamiento de la ciudad, gracias hermano, de Luisiana, donde ellos han demandado o pasado como ley que todas las escuelas deben de tener In God We Trust, por lo menos en Luisiana. Aquí en Florida, si usted ve a mano derecha lo último que se está andando, es que después del tiroteo que hubo, pues todos, demócratas y republicanos, pasaron ley para colocar o activar o hacer legal el colocar en todas las iglesias In God We Trust. Ahora, esto nos anima a oír esto, en Dios confiamos, una nación que confía en Dios. Pero no nos olvidemos que esto sencillamente no hace que la gente esté buscando a Dios. Pero estamos nombrando a Dios y en algún momento, de alguna manera, palpando, le van a hallar. De hecho, esta es la nación que se ha dicho más misioneros ha enviado al mundo después que fue el Europa de aquellos tiempos del siglo pasado. Pero dentro de 3 días vamos a celebrar esto, ¿verdad? El 4 de julio. Y yo quiero tomar este momentico para felicitar a esta nación, de las cuales muchos, gracias a Dios, ya somos ciudadanos, otros están en su proceso, pero felicitar a esta nación que es una nación de inmigrantes, quiero decirles. Es una nación poblada mayormente por gente que ha venido de otros países a trabajar en esta nación y es grande primeramente por la mano de Dios y después por sus inmigrantes. Así que este próximo 4 de julio se va a celebrar el aniversario de la independencia, cuando se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos, 1776. Así que vamos a dar un aplauso a los Estados Unidos en su independencia. De hecho, en esta declaración de independencia firmada en 1776 se explican varias cositas. Uno, que todos los hombres son iguales. Y otro que me llena de orgullo, digamos, bíblico, es que ellos dicen en la Constitución que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Es decir, que nadie se los puede quitar. Entre esos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que esta nación proclama. Esto es lo que esta nación predica, que todo el mundo tiene derecho a la vida y tiene derecho a la libertad. Nadie debería estar esclavizado en nada. Sin embargo, sabemos que esto ocurre. Es que vivimos un mundo de pecado, pero esta nación en sus principios tienen principios bíblicos. Búsqueda de la felicidad. Ahora, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. El Salmo 18 en la revisión Reina Valera contemporánea dice así: Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi confianza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. ¿Y qué dice al final? En ti confío. Esa es la expresión en inglés, In God we trust. En Dios nosotros confiamos. Fíjense que cómo empieza uno a decir en Dios yo confío, pero tiene unos requisitos previos. La persona que dice que confía en Dios, primeramente tiene a Dios como ¿qué? ¿Cómo empieza el versículo? Mi Señor, mi dueño, mi todo. Ahora cuando dice sí, en Dios yo confío, pues indaguemos, pero ¿tienes tu vida entregada a tu Señor? Fíjense la diferencia. Por eso el Señor habló muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué vale decir que somos cristianos y que somos libertados en Cristo y Dios realmente no es nuestro Señor en nuestras vidas? ¿Se acuerdan de aquella expresión de Tomás cuando vio al Señor Jesús, el incrédulo? Cuando él no creía que Jesús se había aparecido o que había resucitado. Y cuando Jesús se aparece, Tomás, aquí estoy. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y esa es la declaración que todo verdadero creyente que tiene a Dios como su confianza ha hecho. Jesús es mi Señor y mi Dios. Si alguien no cree que Jesús es el Señor y no es Dios, pues
no va para el baile. No está en el camino de Dios. Y el Cristo que él está creyendo no es el Cristo que dice la Biblia. Por eso, en Dios confío tiene que ver con aceptar a Dios como Señor y Salvador. Y este es a través de Jesucristo. Pero también es mi roca. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos, que creemos que podemos hundirnos, tenemos la confianza de que en Jesús es nuestra roca. Pero también mi defensor. Y por último, mi libertador. ¿De qué Dios te liberta? ¿De qué Dios nos ha libertado? Pues esta nación basa su independencia en que fueron libertados de la nación de Inglaterra, como muchas, India también y otras naciones norafricanas fueron libertadas también y tienen su independencia de Inglaterra, de un país, de un ente, de una ciudadanía, de un reino. Pero nosotros que tenemos a Dios como nuestro Señor y confiamos en Él, ¿de qué hemos sido libertados? Ahí está, ahí está. Ahora, si tú quieres decir, en ti confío, tienes que tener a Jesús como tu Señor, como tu Dios, como antes de llegar en ti confío, como tu salvación. Romanos 6 y 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Notemos algo, hermanos. Los que somos creyentes en Cristo Jesús, usted dice que es libertado del pecado. Todo el que es libertado del pecado, necesariamente, cuando es libertado del pecado, es hecho siervo o esclavo de Jesús, esclavo de Dios. Es decir, que tú no puedes decir que eres libertado si todavía vives en esclavitud del pecado, porque no demuestra que Cristo te ha libertado. ¿Hay algo en tu vida que te tiene atado? ¿Hay algo en tu vida que te tiene esclavizado y todavía dices, Jesús es mi libertador? Pero es una contradicción. Por eso el que es salvo sabe que Jesús es su Señor, su roca, su defensor, su salvación y su libertador para poder confiar. Tal vez no has confiado en Jesús como Señor y Salvador. Tal vez no le tienes a Él en tu noticia. Tal vez no le has confesado tus pecados y si le has recibido como Señor y Salvador. Tal vez estás dejándote llevar porque la familia es cristiana, porque alguna vez levanté la mano o porque tal vez dije que soy cristiano. Pero si eso no se refleja en tu vida, tienes la oportunidad. La buena noticia es que tienes la oportunidad de recibirle como Señor y libertador. Colosenses 1, mire lo que dice el apóstol. Con gozo dando gracias al Padre que, lea conmigo lo azul, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y al reino de su amado Hijo, en quien por su sangre y Él. Mire todas las bendiciones que tiene un creyente en Cristo. Y todavía nosotros luchando con situaciones que no podemos zafarnos, porque no estamos confiando. No estamos ni siquiera diciendo que el billetico que llevamos aquí es cierto en nosotros. En ti confío, en God we trust. Mire, Dios nos hizo aptos. ¿Saben lo que es aptos? Nos dio la capacidad de participar, de ser herederos, de tener vida eterna. Pero también nos ha librado, es decir, nos sacó de un peligro y nos puso en esta otra situación. Y eso fue un traslado. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es maravilloso. Eso es un poder tremendo. No lo tomemos a poco. Y dice que tenemos también redención. La palabra redención tiene que ver con compra. Con el pago de un precio. Con la situación de estimar algo que tiene un precio que ha sido vendido y alguien ha pagado un precio, entonces nos ha trasladado. Eso es redención. Y eso es lo que en la Biblia se llama como lo que Cristo pagó por nosotros. Eso era común en el tiempo antiguo, cuando los esclavos o las personas se vendían por causa de la pobreza a una esclavitud, pues tenían que buscar a su goel. En hebreo la palabra goel era el pariente redentor. Nadie podía redimirlos, nadie podía comprarlos, a menos que fuera un pariente. Y si llegaba el pariente más cercano, bueno, tengo al tío Francisquito. Pero el tío Francisquito de repente decía, pero ven acá,
yo tengo el dinero, pero no quiero comprarlo. Entonces pasaba al tío Pancho. Y así iba. Alguien tenía que redimir porque era la ley de Israel. Pero también el tío Francisquito podía decir, yo quiero redimir, pero estoy sin eso en God We Trust en mi bolsillo. No podía. El requisito para poder redimir era que quisiera y que pudiera. ¿Y sabe qué? Esto era un precioso tipo del Señor Jesucristo. Nosotros por el pecado fuimos vendidos. ¿Y sabes quién nos tenía atrapados? Porque nosotros mismos nos vendimos por nuestra desobediencia desde que nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén. A Satanás, cautivos a la voluntad del diablo. Pero vino Cristo, nuestro pariente redentor. ¿Sabes cómo es que nuestro pariente? Que Dios se hizo como uno de nosotros. Se hizo como tú y como yo. Y nadie puede decir, pero ven acá, es que Dios no me entiende. Dios está allá arriba. Él es el supremo, el omnipotente. Y yo, una cosita aquí tan chiquita, Él no va a entender mi cosa. Soy ser humano. Él es eterno. Él es espíritu. Yo soy carne y hueso. Pues Cristo participó de lo mismo para poder levantarte a ti y a mí. Eso no es glorioso. Él es el pariente redentor. ¿Y sabes cuál fue el precio que Él pagó? El precio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y no nos cansaremos nunca de hablar de esto. Hablamos de que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos. Y no pienses tú, oh creyente, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, sí, gracias a Dios que ya estoy libre, ya esto está listo, ya ese es un tema pasado para mí. No, la sangre de Cristo y su obra en la cruz es un tema constante en el creyente. ¿Sabes por qué? Porque dice que Él continuamente nos salva. Y ese es a veces que no aprovechamos ese poder, esa virtud, ese traslado, esa aptitud que nos ha dado por medio de la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada para el perdón de pecados. Ahora, siendo creyente, tú eres perdonado por la eternidad. El pecado judicial, el que nos condena a la eternidad, ya no está más. Él nos dio vida eterna. La salvación no se pierde. La salvación es un don y un regalo para siempre. Sin embargo, sabes que como creyentes puedes vivir una vida amargada, una vida triste, una vida acongojada, una vida que no tiene propósito. Y el domingo pasado hablamos de la vida con propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque hay pecados en nuestras vidas o hay situaciones que no queremos dejar. No queremos dejar. Entonces lo pensamos y es posible que aquí en el culto digamos, caramba, sí, voy a hacerlo. Y lo que sale por ahí, ¿de qué es que estamos hablando? Porque ese es el enemigo que agarra la semilla y la quita. Por eso es que la Biblia habla de que tú tienes que actuar en este mismo momento y decir, Señor, yo dejo esta situación que me está atando. Yo no quiero estar más atado al enemigo. Yo quiero dejar esta actitud y quiero arroparme a la actitud que tú me has dado, a la libertad que tú me has dado, al traslado que tú me has dado, a la redención que tú me has dado y al perdón de pecados en Jesús. Y Él lo puede hacer. Mire, cuántas bendiciones nosotros dejamos pasar sencillamente porque no queremos dar el paso. Y vivimos unas vidas miserables como creyentes, porque no estamos enrumbados en la voluntad de Dios. Y no creamos que el estar en la voluntad de Dios nada más es venir a los cultos. Eso es una de las demostraciones de tu obediencia al Señor. Pero es trabajar por el Señor, es el estar dispuesto a servirle, es abandonar toda clase y todo tipo de pecado que está en nuestras vidas por medio de la confesión. Y que no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero Jesús nos da el poder de hacerlo por medio de su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo dijo esta gran verdad. En Juan 8, Él le estaba hablando a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces. Y Él les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Se picaron. Hay un dicho que dice, el que se pica es porque ají come. Es decir, porque tiene algo. Te picaste porque te dio en la llaga. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notemos algunas cosas interesantes. Primero, el Señor les habla de que al conocer la verdad es que hace libre a la gente. Y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire lo que dice. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Una cosa que hace la esclavitud del pecado es que pone a la gente ciega, la pone ignorante, la pone mentirosa y la pone rebelde. Imagínense todas esas cosas. Los fariseos, a pesar de que tenían historia, eran hombres doctos que habían estudiado la historia de Israel, ¿cómo van a decir que jamás habían sido esclavos de nadie? Primeramente, Israel había sido esclavo ¿de quién? De Egipto. Pero no solamente de Egipto, de Asiria, de Grecia, de Babilonia, de los persas. Y en ese momento estaban siendo esclavos ¿de quién? Del imperio romano. Y todavía nosotros no hemos sido esclavos de nadie. De paso que la esclavitud causa orgullo y necedad en el corazón de la gente. Tú me vas a decirme que yo soy esclavo si yo no soy esclavo. Hey, estás ciego. Pero de paso, otra cosa es que estaban todavía ciegos porque Cristo le estaba delante de ellos ofreciendo el poder de demostrarle que Él era el Hijo de Dios, y ellos estaban ciegos y estaban en sus pecados. Ahora Jesús les dijo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo es posible que Jesús sanaba a alguien el día de reposo? Y ellos venían acá, ven acá. Mira, si vas a sanar a alguien, sánalo que no sea un día de reposo. O sea, llegaban a ese punto de que, oye, la sanidad es un portento milagroso, divino, y tú vas a ponerle freno a eso para decir que ese no era el día. Mira hasta dónde había llegado la religiosidad y la hipocresía de aquellos hombres. El versículo 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Él se estaba refiriendo a ellos y decía, ustedes son esclavos y esclavos del pecado, ustedes no van a permanecer. Pero el que el Hijo libertare va a estar para siempre en la casa del Padre. Y luego Él lo dijo en Juan, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y esa es la promesa que como creyentes tenemos, que Cristo viene otra vez a rescatarnos, a levantarnos para estar en las moradas celestiales con Él. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Mire, ¿cuáles son las bendiciones que tienes tú como creyente en Cristo? Las bendiciones que tenemos en el Señor. Vamos a ver un pasaje que está bien conocido por usted en Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire, este pasaje fue hecho en una sinagoga. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Primeramente hay algo que me llama la atención. El Señor vino a Nazaret. Nazaret no era un pueblito cualquiera. Nazaret fue donde Jesús se crió, se levantó. Dice un historiador y arqueólogo, cuando llegó a Nazaret, que él desde Nazaret, desde su colina, se podían ver casi todas las historias bíblicas que acontecieron de importancia. Por ejemplo, la guerra entre Débora y Barak,
cuando los jueces o cuando el mismo Gedeón tuvo su batalla, o cuando estaba la famosa viña de Nabot, o cuando Císara mató a Jezabel. Todas esas historias bíblicas podían verse desde Nazaret, desde sus colinas. Pero lo importante acá es que mire lo que está en azul. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto no fue un hecho aislado. Jesús tenía por costumbre entrar en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, alguien ha dicho que la sinagoga fue la cuna de comienzo de la iglesia primitiva. Porque la sinagoga era, a falta del templo, en los tiempos en que ellos fueron llevados, la nación de Israel, a Babilonia, por ejemplo, ellos empezaron a reunirse en las casas, no para hacer el culto ceremonial que decía la ley, pero para leer la Escritura, para alabar a Dios, para juntarse ellos. Y ellos tenían en el tiempo de Jesús la sinagoga, que era un sitio donde se reunían para leer la palabra y daban oportunidad a la comunidad, al pueblo, para leer la palabra. Y a Jesús lo tenían como un maestro. Pero Jesús se paró y se le dio al profeta Isaías. Eso no fue casualidad. Le dieron Isaías capítulo 61. En ese tiempo no estaba dividido en capítulos, pero la escritura que él leyó era una escritura que se estaba cumpliendo exactamente en ese momento. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este estaba mostrando el propósito del Mesías en la tierra. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonar libertad a los cautivos. Número 4, dar vista a los ciegos. Número 5, poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, predicar el año agradable del Señor. Antes de entrar en ese tema que nos aplica y nos atañe a nosotros, quiero decir que el último versículo, el 19, mire lo que dice el 61 en Isaías. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro. El Señor Jesús no terminó de leer ese pasaje. Ese pasaje donde dice a predicar el año agradable del Señor, termina diciendo y a el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque histórica, profética, dispensacionalmente no era el tiempo. Jesús había venido en su primera visita para predicar el año agradable del Señor. Estas palabras, el año agradable del Señor, es el año de jubileo, que la podemos encontrar en Deuteronomio, en Levítico. El año de jubileo era un tiempo que Dios había planeado para la nación de Israel. Primero comenzaron cada 7 años, se les devolvía a todos los que le habían quitado las tierras, le devolvían las tierras. Pero después lo hicieron cada 50 años, se les daba a todos las tierras de vuelta, se libertaba a todos los que habían estado esclavos. Era el año de jubileo. Era un año que Dios había dado como para nuevo comienzo, para que la gente volviera a tener la bendición de tenerlo de ellos. Estas palabras, predicar el año de jubileo del Señor. Es decir, que Dios estaba ahora diciendo, y te está diciendo a mí y a ti, que es el año de que tú puedes volver y empezar de nuevo. Y que lo viejo queda atrás. Segunda de Corintios 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú dirás, gloria a Dios, ese es mi versículo. Pero cuántas cosas están de las viejas todavía en tu naturaleza, que no queremos quitárnosla de encima. Entonces mal podemos decir Dios es mi Salvador y mi Señor, teniendo estas cosas que no nos hemos quitado. Recuerda, no te la puedes quitar tú. De modo que si alguno está en Cristo, es que tenemos poder. Y hemos cantado al principio, solo en Jesús, en Él hay poder. Dice que enrollando el libro lo dio al ministro y todos empezaron a verle. Ahora, las costumbres de Jesús, solamente como un paréntesis, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Todos los días en que se reunía. En este tiempo era el primer día, el día de reposo.
No faltaba ni uno. El apóstol lo dice en esta forma, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, pues la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga. Para nosotros el equivalente es ir a nuestra congregación para adorar a Dios. ¿Por qué no ir? ¿Qué otra cosa más importante tenemos un día domingo que no ir a la iglesia a alabar a nuestro Dios? Dígame. Entiendo, puede haber una cuestión de trabajo, alguna cuestión similar de que no puede, de alguna emergencia que nos impide, eso se entiende, pero es la costumbre. Lo segundo es que el Señor tenía la costumbre de ir al Monte de los Olivos a orar, muy temprano. Esa es una costumbre, es orar siempre al Señor. Y la tercera costumbre es que Él enseñaba a otros. Y eso es lo que tiene la costumbre de la iglesia, enseñar, discipular, instruir, así a fin de que el hombre de Dios sea levantado, instruido en toda buena obra. Pero vemos en este versículo que lo primero que dice es que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Pues, ¿sabes quién pobre? El que no tiene dinero. Apocalipsis 3:17, el Señor está hablando a la iglesia de Laodicea y dice: tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición. Y usted dirá: caramba, qué fuerte para ese inconverso. Eran para los creyentes. Era para una iglesia de Laodicea. ¿Se acuerdan aquella que Jesús dijo: por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca? Eran gente que no eran ni de aquí ni de allá, que decían que era un poquito aquí y un poquito allá. Y Dios en su corazón desprecia este tipo de iglesia, este tipo de gente. Y esa gente son pobres porque no tienen la riqueza del evangelio. Eso es para creyentes en Cristo. Imagínese usted para los inconversos, que no tienen la vida eterna. Desventurados, miserables, pobres, ciego y desnudo. El que es pobre es ciego porque no quiere ver. Pero mire lo que dice en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dejando su Padre, su gloria, su hogar, Él vino a este mundo y murió en mi lugar. Este es lo que movió el corazón del Padre, dar a su Hijo, teniendo todas las riquezas. Colosenses nos los dice, Filipenses nos los dice, el cual siendo el forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, poseedor de todas las cosas, se hizo pobre por ti y por mí, para enriquecernos. ¿Cómo nosotros vamos a vivir en pobreza? Ahora, esto no es lo que predican algunos falsos de evangelios de la prosperidad, que Jesús cuando vino aquí no era pobre nada, que veamos a Judas que llevaba la bolsa, tenía mucho real. Si el mismo Jesús decía: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué falsedades se levantan por allí? Cristo veló a sí mismo su potencia, su insignia visible de la deidad. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quebrantados, me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes lo que es quebrantado? ¿Qué es quebrantado? No es eso como: ay, yo como que esta tarde tengo un poquito de quebranto. Ese no es ese mismo quebranto. El Salmo 109 nos lo dice en esta forma. Nos dice: porque yo estoy afligido y necesitado, mi corazón herido delante de mí. ¿Has estado tú quebrantado? ¿Estás quebrantado ahora? Afligido, necesitado, herido. Eso es estar quebrantado. Tiene muchas razones. Puede ser una situación amorosa, puede ser una situación familiar, puede ser un estrés permanente, puede ser una presión externa, puede ser algo que no te sale como tú quieres. Hay muchas personas que tienen susceptibilidad a estresarse y a herirse o a decepcionarse por cosas muy sencillas. Otras
para que tú lo veas triste, tiene que, bueno, estar pasándole algo muy fuerte. Lo cierto es que afligido, necesitado y herido, eso es la condición de cualquiera. Y a los creyentes, claro que nos pasa. El Salmo 147 nos da esta respuesta. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios está allí para sanar nuestro quebranto, para sanar y vendar nuestras heridas. Según de Corintios 1 y 4 nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que actualmente, hermanos, tú vas a ser consolado en tu quebranto, no para decir, ay, estoy libre de quebranto y de falta de consuelo. No, tú has sido sanado y Dios te sana y te venda tu quebranto para que tú tengas la experiencia, la madurez de poder ayudar a otros. Pero también habla de los cautivos. ¿Qué es cautivo? Sinónimo de cautivo es estar preso. Pues la obra de Jesús es pregonar libertad a los cautivos. Usted dirá así, a los que están presos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2 y 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. El Señor Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Es decir, el que gobierna, el Dios de este siglo, que tiene la capacidad de enceguecer, engañar, enturbiar la mirada de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también el diablo al creyente le pone una ceguera. Muchas veces tú no ves la bendición. Ay, yo no me doy cuenta de las bendiciones porque no estás cerca de la comunión con el Señor. Ay, el Señor no me revela a mí estas cosas. Pues la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará revelar su pacto. Pues dice, escapen del lazo del diablo. Esto es normalmente aplicado o dicho para el inconverso, pero está también el creyente incluido. ¿Hay alguno que esté en el lazo del enemigo? Usted dirá, Dios me libre, pero hay muchas cosas en nuestra vida que estamos sujetos al lazo del diablo y no te des cuenta. Ora al Señor y dice, Señor, si hay algo en mi vida que Satanás me tiene cautivo, Señor, yo lo quito, quítamelo, Señor, reprende en el nombre de Jesús y yo quiero hacer tu voluntad. No es nada más una oración milagrera. Señor, reprendo en el nombre de Jesús, sino está apoyado por una vida buscando la voluntad de Dios y confesando los pecados, pues eso no va a resultar de nada. Romanos 7 y 23 dice, el apóstol Pablo dice, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Usted sabe que nuestros miembros están, pero deseosos de hacer el mal. Nosotros somos como la estopa, como la paja seca a la candela. No te acerques a la candela porque te vas a quemar. Por eso que nosotros debemos huir de la tentación, huir del enemigo y estar consciente de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Juan 8 y 34, ya lo hemos leído. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero también estamos ciegos. El Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Él lo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ustedes saben por qué los ladrones entran de noche? Porque van a hacer malas obras. ¿Ustedes saben por qué las cosas se hacen detrás de puertas cerradas? Podemos decir en oscuridad, porque la gente teme ser descubierto. Porque no se hace a la luz pública, porque no hay verdad en esas cosas. El hombre tiende a hacer las cosas en oscuridad, donde el pecado se germina y se puede crecer. Que nadie sepa, eso es echarle oscuridad al asunto. Pero no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué promesa más hermosa! Si le sigues al Señor Jesús, pues no andarás más en tinieblas. La mentira no será tu modo de vida. La oscuridad no hará contigo, pues tú eres hijos de luz y estamos destinados, estamos con un propósito acá, de ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. Tenemos la autoridad de decirle a alguien, oye, no mientas en eso. Tenemos la autoridad de decirlo, mira, pero deja ese asunto que te tiene dominado. Si nosotros mismos estamos en eso, caemos en la condenación de Jesús cuando Él dice, hipócritas, diciéndole a un ciego, ¿dónde está el hueco? Que cuidado con el hueco, ahí te vas a caer también. Oprimido, este hecho es muy interesante porque hay mucha situación alrededor de los oprimidos. ¿Saben qué son oprimidos? Y nos referimos al oprimido por el diablo. Oprimido tiene la idea de compactado, que casi le estás quitando el aire. Un peso que te viene encima. Hay gente que dice, no, que yo con esa preocupación me tenía oprimido. Te tenía así como estripado, como entre dos superficies. Esa es la opresión. ¿Sabes que el diablo es especialista en oprimir a la gente? Hay muchos ejemplos, pero uno en Lucas 13 dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba y ninguna manera se podía enderezar. Ahora, notemos una cosa, no todas las enfermedades son causa de la opresión del diablo, ¿ok? No todos los oprimidos, pero hay enfermedades que son causadas por opresión del diablo. Eso sí lo dice la Biblia. Y a eso me quiero referir. Había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu, no dice enfermedad, tenía espíritu de enfermedad, no dice enfermedad solamente. Cuando Jesús la vio, dijo, mujer, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios, porque inmediatamente sintió la sanidad. Ese espíritu se fue. Más adelante, en el versículo 16, y este es el caso que yo le comentaba, los fariseos dijeron, esto lo hiciste un día de reposo, ¿por qué no puedes hacerlo en otro día que no sea el día de reposo? Y el Señor le dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Quiero decir algo, hay muchísimas personas, de hecho el mundo mismo está bajo el maligno, que están atadas y oprimidas por Satanás. Unas están con enfermedades, otras están por las maneras en que mienten o que actúan, y otras tienen manifestaciones diabólicas y demoníacas en momentos dados. Y quiero decirles que normalmente un creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo, y ningún ser del universo puede poseer, y la palabra poseer es tomar propiedad de ese cuerpo. Sin embargo, los demonios pueden en un momento dado tomar control del cuerpo de una persona, aunque es creyente, control, pero no dominio absoluto como de ser dueño. Y esto ha ocurrido, hermanos, y esto ocurre por múltiples razones. Normalmente el enemigo nos tienta. Y nosotros hacemos cosas repetitivamente, y ya hay un momento que hay espíritus malos de parte de Satanás que vienen a sellar eso que ya tú comenzaste a hacerlo como costumbre y que va en contra de la voluntad de Dios. Me explico. Esto es un tema delicado, pero solamente quiere decir que hay libertad en Cristo, no obstante esto. Y lo que nosotros debemos hacer es, como dice en Proverbios, que el que encubre su pecado no prospera. Y añadimos, y puede ser dominado por el enemigo, controlado y oprimido. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia inmediatamente. Porque más poderoso es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Cristo en la cruz del Calvario ató y venció a todos los que
o principalmente al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, Satanás. Sin embargo, podemos seguir adelante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es batería y poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Colosenses 2 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Volviendo atrás un poquito en lo que es los oprimidos, si hay algún pecado que te está dominando, nunca es demasiado tarde para decir: Señor, confieso mi pecado y me aparto, y en el poder y en virtud de la sangre de Cristo sé que soy perdonado y esto ha sido quitado para siempre, y empezar a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nos van a doler, así como cuando hay un cáncer o un tumor que raspan la piel y la quitan y duele y sale sangre, pero es necesario para que sigas viviendo, para poder tener o seguir con la felicidad de hacer la voluntad de Dios. Es necesario quitarnos y arrancarnos de cosas en nuestras vidas que nos estorban. En palabras del Cantar de los Cantares, dice que hay cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder el viñado. Es decir, los animalitos chiquiticos que no le prestamos atención son los que a la larga van a hacer el desastre mayor. Y hay otra expresión que dicen que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Las cosas pequeñitas. No, yo lo domino. No, eso pasa. No, eso no es tan grande. Yo tengo control. Y no sabes que eres un ciego, eres un miserable, un desventurado, porque no estás siguiendo lo que Dios te está dando en su luz. En el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero quiero enfatizar lo que está en el versículo 12, que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y esta es una ilustración de lo que hacían un general cuando luchaba y vencía en la guerra. Él agarraba a sus enemigos y los traía arrastrados y los ponía en la plaza y los exhibía públicamente, y muchos los ponía en alto, hasta le cortaban la cabeza y decían: estos son los enemigos que han venido a desafiar al ejército de esta ciudad, y aquí están, han sido derrotados. Era el testimonio público, pues Cristo hizo el testimonio público eterno de que el acta de decretos ha sido quitada en contra de nosotros, y los clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Les quitó el poder de poder actuar sobre nosotros. Pero usted dirá: pero actúan sobre nosotros porque tú le das entrada. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, recuerda, estimado amigo, hermano en Cristo, o el que no es salvo todavía, si hay alguno que no lo es todavía, Cristo está perpetuamente intercediendo por los que son salvos. Mire lo que dice Hebreos 7 y 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo un poquito, viviendo siempre para interceder por ellos. Es una promesa que todo creyente tiene al alcance de su mano. Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él está a nuestro lado, Él está a nuestro favor. Jesús pelea por nosotros, es nuestro abogado. Y si pecáremos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no hay herramienta que tú y yo no tengamos para salir completamente y proclamar nuestra libertad. Hemos sido libertados del pecado, de la condenación eterna. Hagamos eso una expresión diaria en nuestras vidas. Dice este himno muy antiguo. Recuerdo que lo cantaba en mi mente, recuerdo aún todavía este siervo del Señor, don José Naranjo, en Venezuela.
él le gustaba mucho este himno. Y este himno dice así: yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea a nuestro buen pastor. El coro dice: libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, aleluya, por la fe, libre estoy. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta libertad preciosa que tenemos en Cristo. Reconocemos que muchas veces no estamos conscientes de lo que hemos sido librados, Señor. Tu palabra dice que Jesús nos ha trasladado a el reino eterno que Él ha preparado. Dios, tú en tu bondad, oh Padre, nos has dado redención y vida eterna a través de Jesús. Y nos has hecho participantes de las herencias celestial. Señor, queremos darte las gracias porque en tu palabra encontramos todos los recursos para hacer la libertad que nos has dado una bandera diaria que podamos exhibir a todos y decir: vengan al Señor Jesucristo, aquel que puede darles libertad. Pero Señor, reconocemos muchas veces que nuestra vida no refleja fielmente esta libertad. Somos débiles, caemos, pecamos, tenemos vicios o situaciones que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que en esta misma mañana podamos hacer el compromiso de dejar todo lo que no te agrade para seguirte en tu gloria, Señor, para seguirte en todo lo que tú has puesto en nuestro camino, Señor. Y aquellos que no son salvos, Señor, que esta mañana o este momento de observar y de escuchar tu palabra sea el momento adecuado en que rindan sus vidas a Jesús, aquel que fue a la cruz, clavó nuestras penas allí en la cruz del Calvario, clavó el acta de decreto que nos era contraria y los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos para darnos vida eterna y salvación. Si hay alguno que no es salvo, que en esta mañana pueda decir: Señor, te doy gracias por Jesús. Te doy gracias porque Él murió en la cruz por mis pecados. Te doy gracias porque resucitó y porque me da vida eterna. Gracias, Señor, por recibirle en Jesús. Y por aquellos que estamos acá, Señor, quiero que todos podamos decir esto en nuestros corazones. Señor, te doy gracias porque me has hablado en esta mañana. Y sé que tengo cosas en mi vida. Sé que Satanás tiene control en ciertas áreas de mi vida. Y si es así, Señor, confieso delante de ti, oh Padre. Te pido que en virtud de la sangre y el poder de Cristo, yo soy libertado en este mismo momento. Te sigo, Señor. Te doy gracias por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén.